Bueno, antes de empezar, vamos a tener una pequeña lectura bíblica eh, que viene del Evangelio de Mateo, capítulo 26, y del 26 al 29. ¿Sí? Esto es uno de los textos que tenemos en los Evangelios, ¿no?, sobre la cena del Señor, la última cena que Jesús compartió con sus discípulos antes de ser arrestado y luego crucificado, ¿no? Entonces dice, mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramado como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber este vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino del Padre. Bien. Bueno, es nuestra costumbre como creyentes evangélicos, una vez por mes, por lo menos, celebrar la cena del Señor, ¿no? Y lo hacemos porque es importante para nosotros recordar y profundizar lo que significó la muerte de Jesús para nosotros, ¿sí? Y entonces, esto es uno de estas cosas que llamamos en muchas iglesias ordenanzas, ¿no? En la iglesia donde yo vengo lo llamamos un sacramento, que simplemente significa algo sagrado, ¿no? Y la verdad que a lo largo de la historia de la iglesia han surgido por lo menos 4 posturas acerca de qué significa, ¿no?, o qué sucede en la cena, ¿no?, cuando participamos. Esto fue el eje de un gran debate durante la época de la Reforma, ¿no?, donde la Iglesia Católica enseña que cuando nosotros participamos, comemos del pan y tomamos del vino, estamos realmente comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Cristo, ¿no? Y entonces acá esta perspectiva es algo que a nosotros nos choca. Y similarmente, Lutero, él enseñó algo tipo entre la transustanciación, que era el punto de vista católica, y él dijo, bueno, el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, pero el cuerpo de Cristo está por debajo, ¿no?, de los elementos, ¿no? Y fue realmente otro reformador que se llamaba Zwinglio, que enseñaba en Zurich, que realmente dio la perspectiva que creo que es lo que se sostiene muchas veces en las iglesias evangélicas, que el pan y el vino son el pan y el vino, y están ahí para ayudarnos a recordar, hacemos memoria de la muerte de Cristo, y nada más, ¿sí? Y finalmente vino Calvino y dijo, Cristo no está presente físicamente porque el cuerpo de Cristo, el cuerpo resucitado de Cristo está a la diestra de Dios, ¿no?, en su presencia, pero está presente espiritualmente. Entonces, cuando participamos del pan y el vino, algo sucede muy importante, en cual el Espíritu Santo nutre nuestra fe, nutre nuestra relación, hace crecer nuestro amor por Dios, por Cristo, por lo que hizo por nosotros. Entonces, esto es muy importante. Y por eso lo que dice la carta de los Hebreos en el capítulo 10 es sumamente importante, porque ahí dice que mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre, ¿sí? Una vez y para siempre. Entonces, por ese motivo nosotros no podemos recibir lo que la Iglesia Católica enseña, ¿no?, que estamos comiendo el cuerpo y bebiendo de su sangre, ¿sí? Como también el punto de vista de Lutero.
Pero entonces esto nos hace reflejar en algo más profundo todavía, ¿no? Porque muchas veces nosotros creemos, quizás inconscientemente creemos que además de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros tenemos que dar algo más, agregar algo más, ¿no? Como tenemos que entregar nuestra vida a Cristo, ¿no? Entonces el énfasis de nuestra salvación vuelve a venir sobre nosotros. Sí, Cristo murió por mí, pero yo tengo que hacer algo más para confirmarme en esa salvación, ¿no? Entonces, y esto simplemente no es necesario, no es verdad. El Evangelio son buenas nuevas, y las buenas nuevas es que nosotros no podemos hacer nada para ayudar a nuestra salvación, ni podemos agregar obras o méritos a nuestra salvación, porque Jesús lo hizo absolutamente todo, ¿no? Amén. Y esto es sumamente importante, eso sí son las buenas nuevas, que Dios envió a su Hijo unigénito, como recién leímos, para entregar su vida como sacrificio expiatorio, en otras palabras, que cubre todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro, ¿sí? Y eso significa que ya la obra de Cristo en la cruz a favor de nosotros es absolutamente perfecto y no necesita agregarse nada más para salvarnos. Amén. Entonces, bueno, muchas veces es importante entender que lo que tenemos que aconsejar a las personas cuando evangelizamos es creer en Jesús, descansar en su obra, ¿sí? Porque es por creer, solamente por la fe, que somos salvos, porque todo lo que teníamos que hacer para estar justos ante Dios lo hizo Jesús, ¿sí? Entonces, esas son las buenas nuevas, ¿no? Entonces nosotros recibimos ese regalo de la salvación mediante la fe solamente, ¿está bien? Pero ha surgido también en décadas anteriores, en los fines de los años 60, 70, bueno, el movimiento carismático que enfatizaba muchas veces la necesidad de una segunda experiencia, ¿no? Y diciendo, bueno, necesitamos una experiencia profunda del Espíritu Santo, necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, sin duda, nosotros indefectiblemente necesitamos el Espíritu Santo y desde ya Él mora en nosotros desde el momento en que nosotros creemos en Jesús, ¿no? Gloria a Dios. Porque no hay manera que nosotros podemos vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso, justamente, Él fue enviado, ¿no? Al mundo desde el día de Pentecostés. Vino sobre la iglesia en plenitud. El Espíritu Santo operaba antes en la Biblia, antes en el Antiguo Testamento, pero no de manera plena como lo hizo a partir de Pentecostés, ¿sí? Entonces, es importante entender que cuando nosotros creemos ya recibimos el Espíritu Santo, ya está en nosotros, ¿no? Porque ha surgido la enseñanza errónea que se puede dividir creyentes entre los creyentes carnales que no tienen este bautismo del Espíritu Santo y los que son espirituales. Bueno, eso simplemente no es verdad, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Nosotros queremos posteriormente crecer en el conocimiento de la obra del Espíritu Santo, entender que Él es nuestro consolador, Él es nuestro paracleto, es el que nos guía, el que está con nosotros, nos ayuda a entender las cosas de Dios, nos empodera para servir a Dios, nos da dones, ¿sí? Nos capacita, ¿no? Y por medio del Espíritu Santo somos usados por Dios para servir sus propósitos, que otras personas también conozcan el Señor, ¿sí? Pero por eso es importante no contraponer el Espíritu Santo contra lo que hizo Jesús, porque si no hay un conflicto entre la deidad, ¿no? Y eso es totalmente inaceptable. Sino más bien lo que hace el Espíritu Santo, una vez que Él nos hace nacer de nuevo del Espíritu, es unirnos a Cristo y glorificar a Cristo en nosotros, ¿sí? Ese es todo el propósito del Espíritu Santo, principalmente es glorificar al Hijo, ¿está bien? Entonces, ¿qué logró la cruz de Cristo para nosotros? ¿Sí?
Bueno, en primer lugar, dice Gálatas 3:13 que nos rescató de la maldición de la ley. ¡Wow! ¡Qué término tan fuerte!, ¿no? La maldición de la ley. Y en realidad fuimos rescatados de eso porque Cristo en la cruz sufrió la maldición de la ley. Él cargó, el justo, cargó con nuestros pecados en la cruz. Y Él estaba sufriendo la pena de nuestros pecados. Él estaba sufriendo nuestra condenación, el castigo de nuestros pecados. El Padre lo impuso sobre su propio Hijo en la cruz. Por eso Jesús en la cruz exclamó: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el Padre se dio vuelta su espalda a su Hijo porque Él no puede contemplar el pecado por ser tan puro y santo, ¿no? Y derramó toda su ira sobre su Hijo en la cruz. Él sufrió lo que nosotros merecemos o merecíamos sufrir, ¿sí? Por eso nosotros ahora somos justificados, ahora somos hijos de Dios, ¿sí? Y eso significa que esa culpa, esa condenación ya está. No debemos vivir bajo culpa o condenación porque si no, estamos negando precisamente lo que Cristo logró por nosotros en la cruz. Somos llamados a ser libres en Cristo. ¿Qué significa eso? Significa libres para vivir ante Dios en su presencia, en santidad, obedecerlo, hacer su buena voluntad. Amén. Entonces, bueno, esto es muy importante porque fuimos perdonados. Y como dicen las palabras del Nuevo Pacto en Jeremías 31, yo les perdonaré sus pecados. Y escuchen esto, dice Dios, y nunca más me acordaré de ellos. ¡Wow! Nunca más me acordaré de ellos, ¿no? Porque ya está. Esa deuda que nosotros tenemos con Dios fue saldado por la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que ir a ese extremo de enviar a su Hijo al mundo para morir una muerte tan cruenta, ¿no? Tan terrible, ¿no? Bueno, dice la carta de los Hebreos que sin el derramamiento de sangre no hay perdón. Es así, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros entender que el propósito por el cual vino Jesús era tomar nuestro lugar y sufrir nuestra condenación, cargar con nuestra culpa. Y de esa manera, cuando nosotros miramos a Cristo, todo lo que Él hizo a favor de nosotros, porque Él cumplió la ley por nosotros, entonces descansamos, nuestra fe descansa en Él, ¿sí? Solo en Cristo, ¿sí? Entonces Jesús no vino simplemente al mundo para darnos un modelo de ser una mejor persona. Eso no es el propósito de la cruz. Bueno, espero que sean mejores personas, ¿no? Pero eso no es el fin de la misión de Cristo. Lo que vino Cristo a hacer es, por su sacrificio, es unirnos con Dios, ¿no? Reconciliarnos con Dios y estar en paz con Dios, ¿no? Y ahora nosotros somos hijos de Dios. Y ser hijo de Dios significa que ahora somos coherederos con Cristo. ¡Wow! Coherederos con Cristo de todas las cosas. Y eso significa que ahora Dios, como tu Padre Celestial, te ama con el mismo amor que Él tiene por Jesús, su Hijo. Impresionante, ¿no? Impresionante, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que logró Jesús en la cruz, esa reconciliación y ser hijos, ¿no? Algún autor que a mí me encanta mucho, es anglicano, Packer, dice que la adopción, ser adoptados como hijos de Dios, es la bendición coronante del creyente, es lo más, es lo súper, lo más que nosotros podemos experimentar es ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, ¿sí? Somos herederos de una herencia fabulosa que absolutamente nadie nos puede quitar. Nadie nos puede quitar. Por eso, en Cristo recibimos toda bendición espiritual en los lugares celestiales y también todas las promesas de Dios son el sí y amén, ¿no?
¿no? Para gloria de Dios, ¿sí? Entonces, lo que logró el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz es que selló ese nuevo pacto, ¿no? De cual Jesús habló acá en Mateo 26, ¿no? Y el nuevo pacto es el último revelación de Dios, ¿no? Que cumple todo lo anterior, pero también es lo que también nos hace ir hacia adelante, hacia la meta, que es la gloria, ¿no? Porque nosotros también seremos glorificados conjuntamente con Cristo, ¿sí? Entonces, el nuevo pacto es, en realidad, representa la obra total de Dios a favor de nosotros, ¿sí? Pero además de eso, Dios realmente es ahora nuestro Dios. Y lo increíble de todo lo que estamos hablando, ¿no? Es que Dios se ha comprometido a ser nuestro Dios, ahora y por siempre, ¿sí? No hay manera, porque Dios también está comprometido en el pacto, ¿eh? Ojo, ¿eh? Él no puede volver atrás sobre su palabra, ¿no? Por eso no creemos que un verdadero creyente puede perder la salvación. Estamos seguros en Cristo, ¿no? Y el Espíritu testifica a nuestros hijos que somos hijos de Dios, ¿no? Para darnos esa seguridad, no para hacer la plancha y vivir cualquier cosa, pero sí para proceder con confianza hacia la meta que Dios tiene preparado para todos nosotros, ¿sí? Pero en tercer lugar, la sangre de Cristo significa que fuimos redimidos. ¿Y qué significa ser redimidos? ¿No? Bueno, Cristo nos compró, pagó el precio de nuestro rescate, ¿sí? Y es muy lindo saber, ay, yo soy creyente, soy hijo de Dios, ¿no? Pero ojo, eso significa que tu vida no te pertenece, ¿no? No te pertenece. Nosotros ahora pertenecemos a Dios. Cristo pagó el precio de nuestro rescate en la cruz, ¿sí? Y entonces nosotros ahora tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Tenemos que pensar, bueno, ¿cómo puedo glorificar a Cristo, mi Señor? Ahora es tu Señor, Cristo. No es simplemente tu Salvador, es tu Señor. Él gobierna tu vida, ¿no? Y Cristo ejerce esa autoridad sobre nuestra vida mediante su palabra, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, ¿sí? Trabajan juntos para transformarnos a imagen y semejanza de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, esto es realmente lo que significa todo lo que logró Cristo, ¿no? Por nosotros en la cruz. Y como consecuencia de esto, nosotros ahora tenemos una nueva identidad, ¿no? Pablo dice en 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y después, ¿qué sigue? Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Es así de radical el nuevo nacimiento. No es un proceso, es un hecho. Esa es tu verdadera identidad ahora en Cristo, ¿no? Entonces es muy importante saber que ya no somos esa vieja persona. Sí, hay rasgos de la vieja naturaleza en nosotros, pero para eso Efesios 4:23 nos dice que tenemos la capacidad de vivir una renovación en la actitud de nuestra mente, ¿no? Y eso significa que tenemos la capacidad de pensar diferente a cómo pensábamos antes acerca de la vida, acerca de Dios, acerca del prójimo y todo lo que vivimos. No tenemos ahora la capacidad de conocer los pensamientos de Dios y ponerlos por obra, porque Él también nos lleva a vivir una nueva conducta, una transformación, ¿sí? Por eso Pablo en Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, ¿sí? Tenemos que huir y no quiero decir con eso no estar involucrado en la vida, en la sociedad, pero no podemos vivir bajo el dominio de la manera que la cultura piensa acerca de la vida, ¿sí? Sino dice, sigue el texto, sean renovados, ¿no? O vivir una transformación mediante la renovación de vuestra mente, ¿sí? Entonces, esa renovación, esa transformación nos lleva a hacer la voluntad de Dios, que es bueno, perfecto y aceptable,
¿sí? Amén. Entonces, es muy importante saber de que ahora el poder de esta nueva vida está activo en cada uno de nosotros, ¿sí? Bueno, también es muy importante entonces entender que cuando participamos de la cena del Señor, lo llamamos un medio de gracia. Suena un poco católico eso, ¿no? Pero lo que significa eso es que cuando participamos de la cena del Señor, como también el bautismo, nos ayuda a realmente entender con más profundidad la obra de Cristo. Nos señala lo que es la realidad nuestra, lo que hemos vivido, esa conversión, ¿sí? De ser hijos de Dios, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado antes, cuando participamos de la cena del Señor, nuestra fe es fortalecido, ¿no? Es fortalecido, es renovado, y nuestro amor por Cristo a entender un poquito más acerca de la profundidad del amor de Dios y lo que significó el sacrificio expiatorio de Cristo a favor de nosotros, crece, ¿no? Entonces, este es un momento, lo que vamos a vivir, un momento espiritual muy profundo, ¿sí? Y por eso es importante cuando celebramos la cena del Señor que no solamente nos recuerda nuestro pasado, que fuimos rescatados del pasado en nuestra vida anterior, sino que también nos anticipa el futuro, ¿no? Nuestra esperanza de gloria cuando festejaremos la boda del Cordero, ¿no? En el cielo. Entonces, es muy importante entonces para nosotros tener un momento de silencio, como lo vamos a tener ahora, para poder realmente vivir la profundidad de este momento, de participar de la cena, en cual el pan representa el cuerpo de Cristo, ¿sí? Sacrificado por nosotros, y esa sangre de Cristo derramado hasta la muerte para limpiarnos de todo pecado.